a hacer un encerado diagnóstico con el laboratorio y nos manda nuestro encerado propiamente dicho, ¿sí? ¿Cómo podemos pasar esto a la boca del paciente para que el paciente nos diga, ok, me gusta o no me gusta? ¿Ya? Entonces, a eso lo vamos a pasar a la boca del paciente a través de nuestra matriz. ¿Con qué? Con un material resinoso, que puede ser el bisacril, por ejemplo, o el estructo, de manera que vamos a hacer un mock-up. ¿Ya? Entonces, el mock-up se obtiene obviamente con la matriz y nosotros vamos a colocar el material dentro de esta, ¿sí? Vamos a poner en boca, retiramos y de lo que estaba así nos va a quedar así. Entonces está montado. Esto está montado. ¿Ok? Las matrices también, por ejemplo, nos sirven para confeccionar provisionales. ¿De acuerdo? Son muy importantes. Entonces, sus matrices son sus mejores amigas. ¿Ya? Deben tener dos matrices siempre. Una matriz para sus provisionales, que lo van a hacer en base al encerado que ustedes ya confeccionaron con el laboratorio, y también van a utilizar sus matrices como guías detalladas. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, nosotros vamos a utilizar nuestras matrices como guías detalladas, ya que la técnica que estamos aplicando ahorita es para una eventualidad de urgencia. ¿Sí? Entonces es para eso. ¿Ok? Entonces ahí no vamos a hacer mock-up. O sea, lo haríamos directamente en boca del paciente si es que estamos haciendo ese pequeño montaje, y el paciente se vería y nos diría, sí, sí nos gusta, y de ahí podemos tomar la matriz y proceder a hacer la matriz detallada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces así se ve un mock-up en boca del paciente. ¿Ya? Con el mock-up ustedes pueden hacer un antes y después en vivo. Ahora, cuando existen piezas dentales cuya posición, ¿sí?, se sale por el plano oclusal o las curvas de la sonrisa más de 2 milímetros de distancia, eso va a saltar a la vista. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque miren, por ejemplo, regresemos por acá. Ya. Ventajosamente en este caso no hay una mala posición de ninguna pieza dental y por ende se está agregando cera sobre los dientes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si una pieza dental está giroversionada? Entonces el laboratorio tiene dos formas de hacer su encerado. Agrega el material y se va a ver más o menos bien sobre ese diente, o empieza a recortar el modelo. Cuando recortan el modelo, uno lleva a boca y no va a quedar como estaba en el modelo, ¿sí? Sino va a quedar por ahí un salido de esa pieza dental, etc. ¿De acuerdo? Pero ¿para qué nos sirve eso? Para explicarle al paciente que nosotros vamos a tener que desgastar más de ese diente. ¿Y qué tanto tendríamos que desgastar? La cantidad de milímetros que nosotros vemos de esa pieza dental que está salida del plano oclusal o de la curva de la sonrisa. ¿Ya? Entonces, 1 milímetro yo lo puedo eliminar o ajustar a través de ¿qué? De un ajuste oclusal, una meroplastía, ¿ok? O con una restauración. 2 milímetros puedo compensar con una corona. Y ya 3 milímetros, ortodoncia. ¿De acuerdo? Cuando tengo discrepancias de 3 milímetros, ortodoncia. Y por favor, eso siempre grábense. ¿Por qué? Porque existen ciertos profesionales que para poder desgastar esos 3 milímetros dicen voy a hacer una endodoncia, y el paciente no siente nada y tendríamos un muñón muy pequeño. ¿De acuerdo? Y claro, están bajados los 3 milímetros, ¿sí? Pero estamos mutilando la pieza dental. ¿Ok? Entonces, no hay mejor tejido que el diente mismo. ¿Ya? Muy bien, ahora sí avancemos un poquito más. Listos. Volvimos el tema del mock-up, cómo nos va a quedar, cómo se va a ver el paciente. Esto les ayuda bastante para generar una primera buena impresión, ¿no?
¿Se acuerdan el tema de la segunda historia que ustedes deben contarle al paciente? Ya, esto es. Decirle, mire, así es como vamos a ir quedando. Y le da una muy buena idea. Miren, así se ve montado en la boca. ¿De acuerdo? Esto incluso el paciente se puede llevar puesto, ¿sí? Para que le vea la familia. Lo que sí tiene que explicarle siempre es que se le va a salir. ¿Ok? Depende de cada paciente. Un mes. Depende de cada paciente. Una semana más o menos. Pero no me salía, yo me saqué con saca corona. Por eso digo, depende de cada paciente. ¿Sí? Puede que se quede ahí pegado y que no salga por nada del mundo. Puede que ni bien salga, se siente en el carro, se le salió. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ser muy claros con el paciente. ¿Ya? ¿Sí? Muy claros. Que esto es provisional, es una maqueta que está en la boca del paciente para que el paciente sepa o tenga una idea de cómo le va a quedar. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver con el mock-up? Podemos verificar lo que en el encerado diagnóstico se validó, el tema de la oclusión. Hoy en día los encerados se tienen que hacer en articulador. ¿De acuerdo? Es lo mejor. Sí, sobre todo cuando yo estoy haciendo un tratamiento integral y funcional. Pero por ejemplo, si estamos tratando una urgencia como lo estamos haciendo ahorita, no hay ningún inconveniente con hacerlo sin siquiera un oclusor. ¿Ya? Pero de ahí, si yo quiero hacer un tratamiento integral como es el que estamos viendo ahorita, el encerado se tiene que hacer en un articulador. Y me dirán, ¿y en un encerado digital cómo se articula eso? En un articulador digital. Con un articulador digital, ajá. Por ejemplo, en ExoCAD, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un articulador digital, que ahí se ponen los mismos parámetros del articulador normal, ¿sí? Por ejemplo, la distancia entre los oídos, ¿ok? El ángulo de Bennett, ¿de acuerdo? Y algunas situaciones más como si es que yo quiero o no quiero aumentar la dimensión vertical. E incluso se puede hacer un match con una tomografía dentro del ExoCAD, ¿ya? Entonces va a simular los movimientos. Sin embargo, ¿qué nos dice la bibliografía? Que hoy en día ningún articulador digital es tan real como un articulador convencional. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo, un tratamiento integral, ok, mejor un articulador convencional, ¿ya? ¿Y se puede hacer un encerado digital mezclado con un articulador convencional? Claro que sí. Se hace el encerado digital, se imprimen los modelos y se fija en un articulador sin ningún problema, no pasa nada. ¿Ok? Muy bien. Y nosotros podemos ver todo este tema. Pero dicen que no hay mejor articulador que la boca misma del paciente. Y ahí se puede hacer un ajuste oclusal con el mock-up. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que analizar? La altura de los dientes, ¿sí? En boca con el mock-up. ¿Ya? ¿Qué vamos a analizar? Si es que el largo de los dientes en reposo en la mujer o en el hombre es el adecuado. Ustedes ven esta imagen, ¿qué opinan? ¿Les parece que está muy bien el largo o les parece que debería estar más corto? Le falta un milímetro. Levante la mano quien está de acuerdo con el largo de los dientes. Muy bien, muy bien, muy bien. El resto quiere decir que no están de acuerdo. Les escucho, argumenten. ¿Por qué están de acuerdo? Porque tiene 3-4 milímetros que sobresale del labio superior. Ya, muy bien. ¿Y por qué no están de acuerdo? Los que no están de acuerdo. Porque tiene 3-4 milímetros. Porque hay que hacer oposición. Ya. Si uno se fija en la imagen, dice, es muy bonito, es bien, ¿verdad? Sí, hay armonía, no se ve nada descompensado, quizá por ahí vemos que se podría mejorar cierta angulación en la pieza dental 2-1, ¿verdad? Y nada más. Entonces, miren, esta imagen nos sirve bastante hasta para mostrar al paciente y decirle, mira, ¿te gusta lo que ves?
chévere. Ok, entonces vamos a hacer que sí. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si es que, vamos por acá, acá, ¿ya? Si es que los bordes incisales estuvieran 2 milímetros más hacia coronal? Muy largos, ¿verdad? Parecería un conejo. ¿Sí o qué? Eso pasaría si ustedes no hacen un encerado previo. Parecería Erika Vélez. Parecería Erika Vélez. ¿Ya? Eso pasaría si ustedes no hacen un encerado previo. Sí, cuando ustedes se lanzan a hacer todo un tratamiento sin planificación, sino directo en la boca. Decir, a mí me sale al ojo todas las carillas y empiezan a hacer a la de Dios. Y luego, cuando empiezan a tomar fotos como esta, se fijan en que se han ido de más en algunas partes. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso. Miren, aquí también podemos ver qué defecto ustedes están viendo en la sonrisa de este paciente ahorita. Es más amplia de un lado que del otro. Indica más encía. Indica más encía en el lado derecho que en el lado izquierdo. Muy bien, ¿qué más? La línea media no coincide en la superior. Exacto, cuando está sonriendo, si se fijan, miren dónde está la línea media inferior y dónde está la línea media superior. ¿Se dan cuenta? Entonces eso ya, ¿qué creen que sea? ¿Tema esqueletal? No sabemos, pero sabemos que está ahí. ¿Qué más pueden percatarse dentro de esto? Es diferente el corredor bucal de un lado con el del otro. ¿El color de un lado que del otro? No, el corredor. Ah, el corredor, ya, muy bien. El corredor bucal del lado izquierdo es más grande que el del lado derecho. ¿Por qué? Porque en el lado derecho está indicando que empieza dental, la 1.5, el segundo premolar. Ligeramente se le ve. Ahí está, miren. Ya. Entonces aquí es en donde ustedes conversan con el paciente y llegan a un acuerdo y le dicen, mira, ¿te gusta que se vea más encía en un lado que del otro? Si ustedes fueran esa paciente, ¿quisieran que siempre se muestre más encía de un lado que del otro? No, yo sí, yo no tengo problema. Mientras pueda morder, no hay nada. Ya, entonces miren, el lado poquito. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás con mi reemplazo? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces, a ver, para ir terminando, ¿ya? Lo importante de esto es que ustedes siempre se apoyen de las fotos para conversar con el paciente y llegar a un acuerdo, ¿sí? Nunca le hagan sentir al paciente que las decisiones las toman ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí, en caso de que algo salga mal, porque algo puede salir mal, ¿sí? Toda la responsabilidad va a recaer sobre ustedes. Y no les digo esto para lavarse las manos, sino porque en cualquier tratamiento médico, ¿ok? Tanto el médico como el paciente tienen responsabilidad y el paciente tiene más, ¿sí? Entonces, ante la toma de una decisión de esto, ustedes tienen que decirle, mira, yo te puedo dejar así, con el tema de la encía, pero te va a quedar así. Y no le estoy diciendo, ya cuando le hice todo el tratamiento, y le hago ver las fotos, y esto ya está finalizado, y ahí el paciente dice, oiga doctor, pero se me ve más encías de acá que de acá. Usted me dijo que me iba a quedar perfecto. ¿En qué momento ustedes le avisaron que iba a pasar esto? ¿Ok? Entonces, reflexionemos en este tema, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué más vamos a hacer ya con el doctor Tintín? De aquí vamos a aprender a seleccionar el color, ¿sí? De las piezas dentales, porque antes de meter mano y colocar la resina hay que saber qué color de resina voy a colocar, en qué proporciones, etc. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Para Sí. avanzar? Ya subimos. Ya. Gracias. ¿En qué tiempo más o menos les digo, doctor? 5 minutitos ya subimos. Ya. Todos están con hambre, claro. Mi hijo me está esperando. No mentira. Entonces, vamos a aprender el tema del color, también la preparación. Todo depende de qué tipo de tratamiento se va a hacer. Y eso acuérdense. No es lo mismo preparar una pieza dental para restaurarla directamente que para restaurarla indirectamente con el laboratorio.
Son dos conceptos totalmente distintos. Y no es lo mismo trabajar con un laboratorio que solamente va a agregar cerámica que un laboratorio que tiene un flujo digital. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el flujo digital quien exige no es el técnico, sino es la máquina. Y la máquina te pide que conserves ciertos espesores, alturas, grosores, etc. para poder confeccionar los trabajos en las fresadoras o en las impresoras. Entonces esas cosas son las que vamos a ver a continuación, pero siempre tomen en cuenta que para saber qué tipo de trabajo vamos a hacer, si una restauración directa o indirecta, y qué material y hasta qué pieza dental, no lo decidan solos, sino con el paciente. ¿De acuerdo? Yo les agradezco bastante que hayamos podido pasar un momento